Mauricio Mechulam, gracias por venir a Cátedra 360 y no vamos a hablar de cosas internacionales. Pues me parece maravilloso. Bueno, porque sí, quizás sí, pero... el perfil que tengo público es un poco más de internacionalista, pero en realidad no sabes qué cantidad de tiempo dedicamos a esta otra parte de mi área de estudio. Y que yo de tiene eso que ver quiero con... hablar contigo, Claro. de cómo construir una cultura de paz. Tú eres el fundador y director del Centro de Investigación para la Paz México, AC. Es correcto. ¿No? ¿Cómo hacemos en este momento complejo de México, donde estamos pues, claramente polarizados, para construir la paz? ¿Qué es la paz? Déjame empezar por decirte lo que no es. No es, primero que nada, esa cosa cursi que muchas veces imaginamos cuando hablamos del tema. Y respeto mucho, por supuesto, a John Lennon y todo lo que dice. Un estado de... armonía absoluta. No, eso no lo es. Y eso muchas veces demerita que la paz es una condición social que existe, que se necesita construir. No es religiosa. Hace falta voltear y ver que la paz existe en muchos países, en muchos sitios, en muchos lugares. Entonces, más bien lo que nos tenemos que preguntar es, ok, si existe, ¿qué es lo que han hecho todas esas sociedades, países, grupos humanos para tratar de construirla a lo largo de tantas décadas y cómo le hacen para que dure? Porque efectivamente se rompe también. Y es parte de la dinámica de los hombres que estamos en conflicto. Se rompe y entonces ¿cómo generas mecanismos de resiliencia para que haya una recuperación más pronta cuando ésta se llega a romper? Todo esto se estudia de manera seria. Sí, así como estudias economía o condiciones económicas favorables o cómo combatir la pobreza, cómo construyes paz. Segundo factor que se malentiende muchas veces es que entendemos a la paz a partir de su lado negativo, a partir de lo que la paz la ausencia no es. de violencia. Ausencia de guerra, cuando hablas de cosas internacionales. Claro. Y ausencia de violencia. Y tenemos nosotros, por ejemplo, los internacionalistas, estudiamos mucho los periodos de guerra y los periodos de paz, como si fuera una dicotomía blanco-negro, donde al haber guerra no hay paz, pero una vez firmadito el tratado, automáticamente ya hay paz. Y eso no es. ¿Por qué? Porque hay un chorro de factores que tú tienes que generar y construir para poder acceder a esa condición y para poder mantener esa condición. Llámese a través de los países, a través de regiones o a nivel completamente interno, a nivel social o incluso a nivel familiar o en una escuela, ¿no? O sea, ¿cómo construyes paz en una comunidad? ¿Cómo construyes paz en una región, en un país? Entonces, hay que entender los factores positivos y los factores positivos son todos esos aspectos que producen, generan y sostienen esta condición de paz. Hay muchos estudios o varios estudios que has hecho tú muy interesantes que además definen cuáles son los factores para construir la paz. Y no es tan sencillo. O sea, claro, es una cosa de largo aliento, de cosas estructurales. Háblame de esas cosas estructurales y si lo estamos contemplando en México hoy. Mira, solo para que no se malentienda, la paz sí tiene un aspecto negativo. Y no significa que por mirar lo positivo descuides lo negativo. La parte negativa es ausencia de violencia y ausencia de miedo a la violencia. Entonces, combatir estos dos, que son temas distintos relacionados, son factores necesarios. De violencia. Sí, absolutamente. Porque cuando tú te sientes inseguro, pues obviamente no estás en paz y no hay paz en tu comunidad, ¿no? Entonces, esos dos factores. Y luego tienes los factores positivos. El Instituto para la Economía y la Paz los define a partir de muchos autores que han estudiado el tema a lo largo de años, como las actitudes, estructuras y los factores necesarios que crean y sostienen las condiciones pacíficas. Ellos definen 8 pilares, 8 columnas, que incluyen, por ejemplo, gobiernos que funcionan adecuadamente y que cumplen con sus distintas tareas, no solamente la tarea de seguridad. Sí, pero, por ejemplo, otro de los pilares es la diferencia, aceptar la diferencia del otro. El respeto a los derechos, porque se ha encontrado que cuando no hay respeto a los derechos de otras personas, y esto incluye el no respetar los derechos religiosos de otras personas o no respetar los derechos humanos las preferencias en general, sexuales. Las preferencias sexuales, esto genera condiciones de conflicto violento.
Claro. Pero también, por ejemplo, distribución equitativa de los recursos. Está estudiadísimo que a mayor desigualdad, mayor violencia. Y déjame ponerte esto específico a México. A mayor desigualdad, mayor crimen violento. Hay un estudio del Banco Mundial a lo largo de décadas y a lo largo de decenas de países que te demuestra estadísticamente que entre más desigualdad existe, más crimen violento hay en una sociedad. En otras palabras, pensando en positivo, quieres reducir el crimen violento, tienes que combatir desde la estructura esa desigualdad existente que nos marca a países como el nuestro, ¿no? Corrupción. Combatir la corrupción es construir paz. O sea, que no nada más lo tenemos que hacer porque tenemos que combatir la corrupción y porque es uno de los factores esenciales para que una sociedad pueda crecer, existir y crecer, sino porque también es un tema vinculado con la paz. A mayor corrupción, mayor violencia. Y todos estos temas se van a interconectar, interactúan entre sí, de forma que, por ejemplo, un ambiente sólido para los negocios es uno de los pilares de la paz. Se ha demostrado que entre mejor ambiente existe para que las empresas crezcan y se desarrollen, en esa medida tienes un ambiente más pacífico, pero siempre y cuando esto al mismo tiempo genere una distribución equitativa de los recursos, no en condiciones de desigualdad. ¿Me explico? No en condición de falta de respeto a los derechos de otras personas, no en condición de gobiernos que no funcionan. Es que es un plan de gobierno. Es un plan de ¿qué? Exacto. De vida, de gobierno. Es un plan de vida y vamos a pensar que aspiracionalmente esto tendría que ser un trabajo de muchas generaciones. Muchas. Sin embargo, si tú detectas estas áreas concretas, puedes desarrollar estrategias de política pública o bien recomendaciones a todos los sectores de la sociedad, porque en esto no solamente opera el gobierno, estamos hablando de todos los sectores de la sociedad. A ver, hablemos de eso. ¿Qué podemos hacer como sociedad en el corto plazo, en esta coyuntura, para construir paz en nuestro pequeño entorno? Mira, definitivamente está la parte negativa que yo mencionaba y, por supuesto, tenemos que acercarnos con gente experta en materia de seguridad para pensar si no vamos a reducir la violencia en el corto plazo, vamos a hacer para contener la violencia, porque sí es un tema. O sea, muchas personas pueden malentender que hablar de estos temas estructurales significa obviar u omitir. No, claro. No, de ninguna manera. Hay que pensar en cómo contener la violencia, cómo atender el miedo a la violencia, porque son, repito yo, dos temas separados. El papel que jugamos ahí los medios es el papel clave. de los medios de las comunicación, redes. el papel de las redes sociales, todo eso, ¿no? ¿Cómo se puede reducir esta parte negativa? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de estrategias concretas podríamos implementar para reducir la corrupción unos puntitos hacia abajo? Fíjate qué interesante, y esto también es esperanzador. No necesitas reducir la corrupción a cero para notar cambios dramáticos en los niveles de violencia en un país. Basta con que la corrupción se reduzca unos puntos. Ahí se llama un punto de inflexión estadística. Si tú lo cruzas hacia arriba, la violencia se desata. Y si lo cruzas hacia abajo, la violencia se puede reducir. ¿Y cómo estamos en ese índice? Estamos muy mal, porque el problema es que la corrupción en los últimos años en México se ha deteriorado. Y tú nada más mide la pura percepción acerca de la corrupción. ¿Pero estamos cerca del punto de inflexión? Lo cruzamos hacia arriba y eso significa que sí tendríamos que reducir, pero el tema aquí es que sí hay metas posibles a partir de asesorarte, obviamente, de los expertos en materia de corrupción y toda la gente que conoce mucho el tema. Hay metas que se pueden conseguir en el corto plazo y esto podría mostrar mejoras notables en materia de nuestro nivel de paz. Hay igualmente, o sea, te acercas con la gente que es experta en materia de desigualdad, cómo podemos implementar políticas que reduzcan la desigualdad en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Políticas para, por ejemplo, mejorar el gobierno. Y te doy este dato para que me entiendas. En México tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes, detecta el índice de paz México en su último reporte. 4 por cada 100,000, cuando deberíamos tener ¿cuántos? Muchos más. No te puedo decir número exacto, pero lo que te puedo decir es que no hay posibilidad de que esa cantidad de jueces procesen
todos los casos que tienen que procesar. Entonces, ahí tienes una política pública. ¿Cómo incrementar? Yo no sé si vamos a cubrir toda la necesidad del país, pero si incrementamos... Si aumentamos estos piquitos, empezamos a construir paz desde abajo. Y esa construcción de paz, asumiendo que se mantenga en el mediano plazo y en el largo plazo, va a ir arrojando paulatinamente resultados. Pero tenemos que encontrar el camino. Y el camino no es, y lo menciono de paso, no es recuperar la paz, como se dijo a lo largo de la campaña. Escribiste un muy buen artículo sobre eso. Sí, eso significaría asumir que hace 10 años había estas condiciones cuando no las había. Ahí están, se van incubando todos estos temas y luego explotan. Yo que estudio temas internacionales, te pongo el ejemplo de Siria, te pongo el ejemplo de Libia, Yemen, o sea, países que tal vez tuvieras, bueno, pues tal vez tuvieron 30 décadas sin violencia. Ah, bueno, es que había paz. No, señor, no había paz. Estaban todas las condiciones incubadas y de pronto esto resulta en un conflicto violento que termina con cientos de miles de muertos en unos pocos años. Estas son las condiciones que hemos construido como país a lo largo de siglos. Por lo tanto, tenemos que pensar que son las condiciones que tenemos que cambiar. ¿Qué puede hacer una persona que nos está viendo ahorita por televisión para que construya la paz en su entorno más cercano? Déjame plantearte esto. La paz no es ausencia de conflicto, porque el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Sí. Tú y yo podemos tener una visión completamente diferente de cómo sacar adelante al país o de cómo sacar adelante a la familia. Entonces, la cuestión es cómo dirimimos ese conflicto, como grupos humanos, como comunidades, como grupos políticos. En la medida en que podemos implementar acciones en nuestro entorno para dirimir esos conflictos y para procesar los conflictos inherentes a la convivencia humana, estamos construyendo paz. Entonces yo se las pongo de esta manera. O sea, si en este momento hemos generado, hemos reproducido diferencias políticas a raíz de todo lo que ha vivido el país o diferencias acerca de qué deberíamos de hacer. Ya te peleaste con tu hermana, con tu mamá, ya no te hablas con tu amigo, prima. O con tu colega académico, ¿no? También. La pregunta es, ¿qué acciones podríamos tomar para procesar de una forma pacífica ese conflicto que es natural? Y no significa que tengas que pensar como yo, pero ¿qué tal implementar mecanismos de diálogo? ¿Cómo poder escuchar a una persona que tenemos enfrente a nosotros sin necesidad de combatirla? Esas son acciones muy concretas. Y claro, sí también pensar en lo estructural y en qué medida somos responsables de esos otros factores estructurales que nos rodean y qué pequeñas acciones podemos hacer para ayudar a que esos factores estructurales se vayan resolviendo. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, además de esta entrevista con Mauricio Meshulam, y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.